Hola, voy a leer el relato de Rodrigo Peñuelas que se llama La amarga realidad. Abro la puerta y me preparo para salir. Abandono mi casa y abordo el camino habitual para ir a la escuela. Cruzo por el puente sobre la M30. Avanzo las manzanas restantes hasta llegar al cole. Subo las escaleras, de manera que sin darme cuenta llego hasta mi clase rápidamente. Los minutos antes de que el profesor entre, intento hablar con el chico que me gusta, llamado Pedro Pablo. Intercambio un par de palabras con él, y poco después el profesor llega a clase, con su coleta reglamentaria. El profesor pasa lista. Han faltado 3 alumnos, y sé que por lo menos 2 no volverán. Uno ha huido del país al tenerse constancia de que su padre había ido a una congregación falangista. Y la otra no tuvo tiempo de huir. El tercero, bueno, supuse que estaba enfermo. Comenzó la clase de lengua y literatura, aburrida, como todas las demás. Mis padres decían que debía estudiar más y que en casa no hacía nada. Divagando, la hora finalizó y me preparé para enfrentarme a una clase de antiderechismo. Nueva asignatura apoyada por las Cortes. El profesor, un intelectual, se dedica a hablarnos del PP y de contarnos cómo había martirizado y esclavizado a la sociedad española durante el mandato de Mariano Rajoy, insinuando que el PP era una organización criminal infiltrada. En cierto momento, Pedro, mi amor platónico, levanta la mano, esperando a que el profesor le diera turno. Al hacerlo, pregunta algo inesperado. Si el PP era una organización del crimen organizado, entonces, ¿qué es lo que son ustedes? Ante esa respuesta, Antonio, mi profesor, se quedó atónito por un momento. Antes de responderle a Pedro, que por qué no le preguntaba esto a las fuerzas policiales del Estado. Acto seguido se lo llevan por la puerta. Intervengo rápidamente gritando un no en voz muy alta. Ante el paripé, Antonio me dice que por qué no le acompaño, que hago muy buena pareja con él, ante las risas generales de la clase. Mirándole muy seriamente me voy de clase con Pedro, al despacho del portentor, que es un miembro de Podemos que dirige el comportamiento de los alumnos y procura que se siga el principio de España siempre fue en parte roja. Y además controla al director. Nos presentamos al portentor, que habló con Pedro y le preguntó qué le parecía hacer lo que había hecho. Pedro calló. El portentor insistió y Pedro, casi temblando, le espetó al portentor si tenía idea alguna de lo que era perder a alguien por culpa de unos asquerosos como vosotros. El portentor asintió y comentó que en una corrección valdría amansarle. Llamó a unos guardias de seguridad y se lo llevaron. El portentor se dirigió a mí, preguntó que por qué había saltado a defenderle. Callé. Insistió con un tono más meloso, como un gato a punto de saltar. Empiezo a tener miedo, le miro y le digo lo mejor que voy a decirle, la verdad. Me mira, casi comprensivo, y me dice que siente lo que hace, pero que no tiene más opción. Pienso que quiere que me vaya y me levanto, acercándome a la puerta. Me dice que pare, que aún queda un tema por hablar conmigo. Me vuelvo a sentar y me pilla descolocada, preguntándome por mi madre. No la de mi casa, sino la de verdad. Pienso en ella, la recuerdo como un ángel de la guarda, alguien que me cuidaba. Aún conservo su nombre, María, y aunque haya perdido parte de mis recuerdos de él, recuerdo a mi padre, un hombre agrio y frío, pero que me quería con locura. Con lágrimas en los ojos le digo que no me importa lo que haya hecho, que no soy como ella. Su carta de suicidio fue publicada en las noticias de Antena 3, suprimiéndose el canal mediante un movimiento armado. Sé que estoy en la cuerda floja e intento parecer segura de mí misma. No funciona. Me dice que lo lamenta, pero que dejar cabos sueltos causaría problemas. Llaman los guardias, intento huir, pero obviamente no puedo. Los guardias me levantan y me llevan a una sala cerrada. La abren y allí veo a Pedro absolutamente destrozado. El brazo estaba roto y le habían roto varios dientes. Estaba rajado por todas partes. Me ve y me da un abrazo, mientras dice que siente que por su culpa se ha llegado a esto.
Yo no puedo contener mis lágrimas. Los guardias sacan un revólver, me apuntan, pero cuando disparan Pedro se pone en medio. Muere al instante. 5 segundos después, 3 pistolas apuntan a mi cabeza. Solo pienso en mi madre.